para ser feliz, pues mi pasado se quedó atrás. Tengo razones para celebrar. Yo te seguiré, no me detendré y no callaré lo que has hecho en mí. Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la fiesta, le decía yo. Hoy, como el domingo pasado no me vine de bailantero, o sea, significa que otra vez sopa yo acá adelante. Vamos a alabar a Dios y vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar a Dios, a rendirle nuestro corazón a Él para que pueda recibir nuestra alabanza, como decíamos esta mañana, con gozo, ¿sí? Nuestra alabanza a Dios, porque tenemos este privilegio de estar en su presencia y saber que Dios, dice la palabra de Dios, que Él es el que escudriña nuestro corazón y sabe lo que trajimos y lo que tenemos. Vamos a orar y poner esta reunión en las manos de nuestro Dios. Amado Padre, te damos las gracias porque, Señor, nos das este privilegio de poder estar en tu presencia. Señor, gracias porque nos has traído con un propósito, Dios, que el principal propósito de nuestro corazón sea oír tu voz, Señor, y lo segundo, que podamos alabarte con todo el corazón. Señor, vos sabés cómo estamos, lo que necesitamos, Señor, lo que anhelamos, pero por eso queremos ponernos en tus manos. Señor, que tú dirijas esta alabanza, esta adoración que salga de lo profundo de nuestro corazón, porque reconocemos, Padre, que no somos nada. Todo es tuyo, Señor, y nos podemos gozar de eso, Padre. Te alabamos en esta mañana, dándote a ti toda la gloria, Señor. Y si hay amigos que nos visitan, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo obre con poder en cada uno de sus corazones. Como pueblo tuyo, te alabamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para empezar, dice el Salmo 103, muy conocido, y que reflexionaba en esto hace un rato cuando me dijeron si podía tomar esta dirección. Dice la palabra de Dios, el versículo 1 del Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y automáticamente se me sale una pregunta, ¿y por qué? El segundo versículo dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo te animo que pienses en esta mañana cuán beneficioso fue Dios con vos. Cuántas cosas hizo por vos y las que quiere hacer. Dice el versículo 13, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Versículo 4, y fíjate, el que rescata del hoyo tu vida. Él es que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. A ese Dios tenemos que alabarle, bendecirle. Así que nos ponemos de pie y cantamos este primer coro que dice, por encima del sol. A ver cómo sale. La vida se puede
a cantar otro coro. En aquella cruz, dice esta canción, y nos sirve como para ir meditando lo que les dije al principio. Lo que leíamos recién es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Por eso bendice alma mía Jehová, y no nos olvidemos ninguno de sus beneficios en aquella cruz. Traicionado
me salvaste, me redimiste. Tal vez hoy nos estás visitando y estás diciendo, ¿de qué están hablando? Bueno, Jesucristo quiere hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios, y un coro más. Tumbas y jardines se llama, y para este nos ponemos de pie y después vamos a escuchar información que nuestro pastor, sí, Guillermo, tiene para compartirnos.
Bueno, ahí uno de los coros dice, cambia mi lamento en danza, entonces nos ponemos todos a bailar. ¿Eso es lo que quiere decir el coro? De ninguna manera. Quiere decir que cambias mi lamento en cantar, como decíamos esta mañana en la Cena del Señor. El creyente debe cantar con el canto de gozo que sale ¿de dónde? Del corazón, de su interioridad. ¿Eh? Y eso es lo que quiere decir. Bueno, quiero anunciar que el sábado que viene, como ustedes ven ahí, tenemos el 76 aniversario del nacimiento de esta iglesia, que primeros 15 años estuvo en mi casa paterna. Vamos a dar un PowerPoint con la historia de la iglesia, el presente y el futuro de la iglesia. Todos están invitados, 18 y 30 horas, la entrada es libre y gratuita y al final va a haber también, la iglesia va a convidar con un refrigerio, exactamente, porque van a estar. El predicador va a ser un hermano misionero que está trabajando en Chascomús, el hermano Alfredo Pose. Así que todos están invitados e inviten porque va a haber predicación. Él también va a hacer un llamado evangelístico. Es un hermano muy querido. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Por favor, todos orando por el predicador, acompañando al predicador con oración. Nuestro hermano joven, y es uno de los diáconos ahora. Vení. Rodrigo López. Él va a predicar el Evangelio en estos momentos. Por favor, esos chicos. Tiene que haber silencio, Rodrigo, que el Señor te bendiga. Adelante. Gracias, pastor. Bueno, buen día a todos, hermanos y amigos. ¿Cómo están? Qué hermoso es estar en la casa de Dios, ¿no? Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Durante la semana meditaba en un salmo, el Salmo 65, versículo 4, que dice, dichoso aquel a quien tú eliges e invitas a que habite en tus atrios, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de la santidad de tu templo. Y somos afortunados, dichosos, porque el Señor nos ha elegido y nos ha invitado para estar en esta mañana en su casa, ¿no? En su misma presencia, para contemplar la hermosura del Señor, como cantábamos en las canciones, para estar en su misma presencia. Y en la presencia de Dios sabemos que hay plenitud de gozo, ¿amén? Hay consuelo en la presencia del Señor, hay perdón de pecados, hay renovación, hay paz y seguridad en la presencia del Señor. Y yo en esta mañana quiero compartir un tema al que le puse como título Jesús, el hacedor de la paz. Jesús, el hacedor de la paz. El mundo necesita paz, ¿no es cierto? El mundo necesita paz. Todos vemos lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Hay guerra, hay odio, destrucción entre las naciones, ¿no? El mundo necesita paz. Pero también el corazón humano necesita paz, ¿no es cierto? Según datos recientes, sigue creciendo la cantidad de personas que toman pastillas para dormir. Las preocupaciones excesivas, la incertidumbre económica, pensamientos autodestructivos generan conflicto interior, falta de paz. Pero no termina acá. De la misma manera, las relaciones entre las personas necesitan paz. ¿No es cierto? Vemos violencia y peleas en las calles, en los matrimonios también, en las familias, en el fútbol, ¿no? En la política. El que piensa diferente es un enemigo. Pero no termina acá tampoco, porque lamentablemente la relación del ser humano con la naturaleza también necesita paz. Estamos violentando la naturaleza cada vez que contaminamos los ríos, los mares, ¿no es cierto? La tierra. Sabemos que estamos destruyendo, el ser humano está destruyendo la biodiversidad, ¿no? Los bosques. Nos estamos destruyendo y acabando con todos los recursos naturales. O sea que es evidente que vivimos en un mundo violento y peligroso, ¿no? Un mundo donde se ha perdido la paz. Y quizás en esta mañana tu corazón necesita paz. O quizás en esta mañana tu familia necesita paz.
Tu matrimonio necesita paz. Gracias. O quizás en esta mañana las relaciones con tus vecinos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo necesitan paz. Entonces surge la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién puede restaurar la paz en el corazón? ¿Quién puede restaurar la paz en el corazón? ¿Quién puede restaurar la paz en el matrimonio? ¿Quién puede restaurar la paz en las relaciones con nuestros semejantes? ¿Quién puede restaurar la paz en las relaciones internacionales? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, responde a estas preguntas. Pero yo quiero, en primer lugar, ver lo que significa la paz en la Biblia. ¿Qué significa la paz en la Biblia? ¿Sí? Bueno, en la Biblia la paz es un estado de armonía. Es un estado de armonía y ausencia de guerra. ¿Sí? La paz es un estado de armonía y ausencia de guerra. Significa plenitud y satisfacción en una persona o grupo. ¿Sí? Pero además, en la Biblia la paz tiene un sentido espiritual y un sentido social. ¿Sí? En un sentido espiritual, la paz es la relación armónica del ser humano con Dios. Es paz para con Dios. Paz para con Dios. Y en un sentido social, la paz es la relación armónica del ser humano con su prójimo. Es la paz para con los demás. La paz para con los demás. Ahora, Dios es el creador de esta paz. Dios es el creador de esta paz. Y quiere que vivas en armonía y en paz. Y yo los invito a leer en la Biblia, en 2 Corintios, los invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, porque ahí, fíjense lo que nos dice el apóstol San Pablo, la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice así, la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, sí, ahí aparece en la pantalla, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. ¿No? Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios es un Dios de paz. Nuestro Dios es un Dios de paz. Dios quiere pacificar tu corazón y quiere que experimentes su paz. Su paz. Pero la Biblia nos revela claramente que lo que impide la paz con Dios, la paz en el mundo, lo que impide la paz en nuestro corazón y la paz en las relaciones con nuestro semejante, es el pecado. Es esa palabra que llamamos pecado. ¿Y qué es el pecado? Y yo te invito a que me acompañes a leer en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Porque ahí la Biblia nos da una definición de lo que es el pecado, ¿no? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra del Señor, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios, de la ley de Dios. O sea, el pecado consiste en desobedecer la ley de Dios. Consiste en desobedecer los mandatos de Dios. Por tanto, es rebelión contra Dios. El pecado es eso, es rebelión contra Dios. Es desobedecer los mandamientos divinos. En el primer libro de la Biblia, ¿cuál es? Génesis. Se ilustra esta verdad. En el capítulo 2 de Génesis, se nos cuenta que Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Y le dijo al hombre que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿se acuerdan? Porque el día que de él comiese, ¿qué pasaría? Moriría. Y lamentablemente el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Desobedecieron el mandato de Dios. Exacto, sí. Desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Se rebelaron contra la autoridad de Dios, ¿no? Desobedecieron el mandato divino. Y esta es la esencia del pecado, desobediencia a Dios, ¿no? Desobediencia a los mandamientos de Dios. Esto es el pecado.
Y la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, las consecuencias terribles del pecado, de haber desobedecido los mandamientos de Dios, de desobedecer los mandamientos de Dios. La primera consecuencia del pecado vamos a verla en Génesis capítulo 3. Acompáñenme a leerlo, por favor. A ver, volvemos a Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Vamos a ver la primera consecuencia que nos muestra la Biblia del pecado, ¿no? Capítulo 3 de Génesis, versículo 8 al 10, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La primera consecuencia del pecado es la ruptura de la comunión con Dios. Es la ruptura de la comunión con Dios. El texto que leímos dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? ¿Tuvieron miedo? ¿Por qué se escondieron? ¿Qué más? ¿Tuvieron vergüenza? Se escondieron de la presencia de Dios porque se sentían culpables también, ¿no? Porque se habían rebelado contra Dios, habían desobedecido el mandato de Dios y eran plenamente conscientes de eso. Se sentían culpables. Ahora, mientras sigamos escondiéndonos de Dios, mientras sigamos escapándonos de la presencia de Dios, no vamos a tener paz en el corazón. No vamos a tener plenitud ni seguridad en nuestro corazón. Tenemos que dejar de escaparnos de Dios. Tenemos que dejar de escondernos de la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Acompáñenme a leerlo también, por favor. Capítulo 3 de San Juan, versículo 19 al 21. Dice el Evangelio de San Juan: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos que dejar de escondernos de Dios. Tenemos que dejar de escapar de su presencia. Tenemos que aceptar que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios. Hay que volver a Dios, porque el pecado es la ruptura de la comunión con Dios. Otra consecuencia del pecado que nos muestra la palabra de Dios es la ruptura de la armonía con nosotros mismos. Porque fíjense que el texto que leímos en Génesis dice que el hombre sintió miedo. Y después, cuando puedan en su casa leer el capítulo 4 de Génesis, van a ver que aparecen en el hombre y en la mujer otros sentimientos autodestructivos. Empieza a sentir ira, odio, envidia. Y ahí se nos cuenta la historia de Caín y Abel, ¿no? O sea, el pecado ha roto nuestra armonía interior. Ha roto nuestra armonía interior. Y yo quiero que me acompañen a otro texto, Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20. Ahí el apóstol San Pablo dice lo siguiente, fíjense. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20. Fíjense lo que dice acá la palabra del Señor, el apóstol Pablo, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no?
y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y en este pasaje vemos el conflicto interior, ¿no? El conflicto interior que experimentamos todos los seres humanos. Para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, el fumador sabe que el cigarrillo le hace mal a la salud, ¿no? Todos sabemos que el cigarrillo hace mal a la salud, pero no puede dejarlo, ¿no? Una parte de él le dice, déjalo, pero la otra parte lo desea, ¿no? Es un vicio que cuesta abandonar, ¿no? Entonces, no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Es decir, en todos nosotros hay como una ruptura interior, ¿no? Estamos fragmentados por dentro, estamos como divididos por dentro, ¿no? Experimentamos sentimientos negativos, pensamientos autodestructivos, obsesiones, nerviosismo, estrés, ¿sí o no? Ansiedad. Porque el pecado ha roto la armonía y nuestro equilibrio interior. Nos enseña la palabra. Fíjense qué profundo. Pero lamentablemente no termina acá estas consecuencias terribles del pecado. Fíjense que la tercera consecuencia del pecado que nos muestra la Biblia es la ruptura de la relación armónica del hombre con su prójimo, ¿no? Se rompe la armonía entre nosotros, en las relaciones entre nosotros. Fíjense lo que dice Génesis, si vamos en Génesis capítulo 3, versículos 11 al 13, ahí en Génesis 3. Capítulo 3 de Génesis, versículos 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, claro. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ahí está. Fíjense que cuando Dios confronta al hombre y a la mujer y les pide cuentas, ¿qué hace Adán? Hace esto, como dice acá el pastor. ¿Qué hace Adán? Acusa a Eva, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán no, para salvarse a sí mismo no tiene problema en hundir a su compañera, ¿no? En el fango, sí, no importa. Y también, claro, indirectamente culpa a Dios, ¿no? Sí. Bueno, un amigo Adán, ¿no? Le echó la culpa a la mujer. Pero la mujer tampoco se hace cargo, ¿se dieron cuenta? Tampoco se hace cargo y busca otro culpable. Dice, la serpiente me engañó y comí. O sea, como vemos, no hacerse cargo es consecuencia del pecado. No hacerse cargo. Nuestros políticos y gobernantes son maestros, ¿no? En el arte de no hacerse cargo, ¿no? Siempre la culpa la tiene el otro. Pero también en los matrimonios que andan mal, ¿no? Siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? No cuesta hacerse cargo de lo que le toca a uno. Porque la armonía y la solidaridad en las relaciones interpersonales se han roto por el pecado. Miramos al otro con desconfianza, ¿no? Miramos al otro con temor de que nos haga daño, de que nos engañen, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado ha roto la armonía entre los seres humanos. Pero hay otra consecuencia terrible que nos muestra el pecado, la desobediencia a Dios, que es la ruptura de la armonía del ser humano con la naturaleza. Porque fíjense lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice, y Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Saben que el plan de Dios era que el ser humano, cuidara la naturaleza, cuidara el planeta, ¿no? Que fuéramos buenos administradores de los recursos naturales. Pero nosotros, a causa del pecado, nos convertimos en depredadores de la naturaleza, ¿no? Empezamos a contaminar los ríos, las aguas, la tierra, ¿no? Como decíamos antes, destruir los bosques, ¿no? O sea que eso muestra claramente que se rompió la armonía del hombre con la naturaleza también.
Entonces, el panorama es terrible, ¿no? Que nos muestra la Biblia acá. Bueno, y lo vemos todos los días, ¿sí o no? Sabemos que el pecado, lo dice la Biblia, es el pecado, nuestra desobediencia a Dios, nuestra rebelión contra Dios ha producido esta ruptura de la armonía en todas las dimensiones de la experiencia humana. Por eso este mundo de violencia, este mundo de pobreza, de injusticia, ¿no?, de guerra, no es el mundo que Dios quiso. No es el mundo que Dios quiso. Esta humanidad rota, fragmentada y dividida, tampoco es la humanidad que Dios quiso. Pero hay una buena noticia en esta mañana. Tenemos una muy buena noticia, es la noticia, la buena nueva del Evangelio. Estas rupturas de las que hablábamos no son el punto final. Porque desde el momento mismo de nuestra rebelión, Dios puso en marcha un plan para restaurar todas las cosas. Un plan que hiciera posible un mundo nuevo y una humanidad nueva. ¿Y saben quién hizo posible ese plan? Jesús, el hacedor de la paz. Dios hecho ser humano. Por eso quiero que veamos Romanos 5.1. Acompáñenme a leer en Romanos 5.1. Jesús es el hacedor de la paz. El que hace posible una nueva humanidad y un nuevo mundo. Porque puede restaurar la paz. La paz que el pecado destruyó, ¿no? Y fíjense lo que dice Romanos 5.1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el texto dice, ¿cómo podemos llegar a tener paz con Dios? Por medio de Jesús, por medio de Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que por nuestro pecado somos culpables delante de Dios. Pero la buena noticia, ¿no?, la mejor noticia del mundo, el Evangelio, es que Dios, en su gran misericordia, está dispuesto a perdonarnos. Y está dispuesto a declararnos libres de culpa y cargo. ¿Cómo es esto posible? Quizás te preguntes. ¿Cómo es posible que Dios nos perdone si somos culpables? Porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados mediante su muerte en la cruz. O sea, el perdón de Dios tuvo un costo inmenso. Y ese costo fue la cruz. Jesús pagó tu deuda y la mía, ¿no? Jesús hizo cargo de nuestros pecados. Y por eso sufrió la pena que nos correspondía a nosotros. Por eso fíjense que gracias a Jesús, gracias a su muerte en la cruz, Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios puede perdonar tus pecados y declararte libre de culpa. No porque nunca hayas pecado, porque pecamos, sino porque tu deuda fue pagada por Jesús en la cruz. Qué glorioso, ¿no? Gloria al Señor. Amén. Ahora somos justificados, somos perdonados por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús, dice. Justificados pues por la fe. Solo cuando creemos en Jesús, solo cuando le pedimos perdón por nuestros pecados al Señor, Él nos perdona y nos justifica. Nos declara no culpables de nuestros pecados. Y fíjense el resultado de este perdón de Dios. ¿Qué tenemos? Paz con Dios, ¿no? O sea, se restaura la armonía con Dios, esa paz con Dios que se había perdido por el pecado. Se restaura, ¿no?, la paz con Dios. Por la fe en Jesús somos reconciliados con Dios. Por la fe en Jesús podemos experimentar de la paz con Dios. Amén. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Me gustaría que me acompañen a leerlo. Es hermoso este pasaje de 2 Corintios capítulo 5, que empieza así. De modo que si alguno está en Cristo, a ver qué dice. Nueva criatura es, saben de memoria. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué dice? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy anunciamos en esta mañana, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Dios está dispuesto a perdonarte. Reconcíliate con Dios. Jesús es el hacedor de la paz. Él no solo hizo posible que nos reconciliemos con Dios, sino que también hace posible que nos reconciliemos con nuestro prójimo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2. Acompáñenme a otra lectura. Versículo 14. Él restaura nuestra comunión con Dios y también puede restaurar la paz con nuestros semejantes, ¿no? Y dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, porque Él es nuestra paz, Cristo. Está hablando de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Presten atención, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, fíjense lo que dice, para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿no?, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo es nuestra paz, dice el texto, dice la Biblia. Su muerte en la cruz no solo nos reconcilió con Dios, sino que también nos reconcilió con nuestros semejantes, ¿no? Y dice el texto que leímos que Cristo derribó, ¿qué derribó? Una pared que nos separaba de los demás. Derribó la pared que separaba a los hombres. Derribó la paredes culturales, por ejemplo, ¿no?, sociales, que dividían a los hombres. Cristo la derribó. Y Cristo ha creado una nueva realidad, que es la iglesia, su pueblo. Como hoy estamos reunidos en su nombre, una parte de su iglesia. Cristo ha creado la iglesia, esta realidad que es la iglesia. Y la iglesia representa la nueva humanidad que Dios está formando en Cristo. La iglesia es la muestra de la humanidad reconciliada. Es el lugar donde se encuentran, se aman y se aceptan todas las personas redimidas por Jesús. Amén. Sin distinción de clase, ¿no?, color, raza, profesión o ocupación. Esta es la iglesia que Dios creó, ¿no? Y qué bendición es formar parte de la iglesia. Amén. Qué bendición es formar parte de este pueblo, de la familia de Dios, como siempre decimos, porque la palabra lo dice, es la familia de Dios. Qué bendición es formar de esta nueva humanidad. Nosotros somos la nueva humanidad que Dios está formando en Cristo. Pero hay más, porque Jesús, el hacedor de la paz, vino al mundo para restaurar la paz en todas las dimensiones de la experiencia humana. Todo lo que el pecado destruyó, Jesús vino a restaurarlo. Y Jesús, el hacedor de la paz, también puede pacificar tu corazón en esta mañana. Dice el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo. Sí, por eso, sí, tal cual. En paz me acostaré, dice el creyente, en paz, dice, se acuesta y enseguida se duerme, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos confiar en el Señor. Podemos dejar en sus manos todas nuestras preocupaciones, nerviosismos, obsesiones, pensamientos autodestructivos, ¿no?, estrés. Podemos dejarlo en las manos del Señor porque Él cuida de cada uno de nosotros. Y solo el Señor puede darnos la paz interior, esa paz que permanece aún en medio de las tormentas de la vida.
Y como dijimos antes, que el pecado también destruyó la armonía, ¿no?, del ser humano con la naturaleza, Jesús también viene a restaurar esa armonía. La armonía del ser humano con la naturaleza, porque dice la palabra de Dios que la creación será también liberada de la esclavitud de corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 18. O sea que un día esta tierra maldecida por nuestro pecado, un día va a ser restaurada y renovada cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Amén. Ahora, hay una tarea para todos nosotros también, para todos los que somos discípulos de Jesús, para todos los que somos creyentes y seguimos al Hacedor de la paz, ¿no? Porque todos los que seguimos a Jesús estamos llamados a ser pacificadores. ¿Se acuerdan Mateo 5:9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los hacedores de la paz. Y Jesús nos llama a colaborar con Él para restaurar la paz y la armonía, ¿no?, en sentido espiritual, en sentido social y ecológico. Por eso tenemos la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, para que la gente se reconcilie con el Señor, ¿no?, con Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Dice, leímos en el texto que Pablo dice que se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Hay que predicar el Evangelio. También tenemos la responsabilidad de crecer en santidad, para que Cristo se forme en nosotros, ¿no? Y para que podamos manifestar el fruto del Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad también, si podemos, de resolver los conflictos entre las personas, ¿no? Ayudar a resolver los conflictos entre las personas. Hacer instrumentos de la paz. Y también tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena, ¿no?, para cuidar el medio ambiente. Porque si somos seguidores de Jesús, si seguimos a Cristo, tenemos que seguir los pasos del Hacedor de la paz. Y yo, para terminar, quiero que leamos Juan capítulo 14, versículo 27. Para terminar, último texto. Fíjense lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27. Muy conocido el texto. Dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús, el hacedor de la paz, te ofrece su paz en esta mañana. Pero la paz que te ofrece Jesús no es como la que el mundo puede ofrecerte. El mundo ofrece una paz que se basa en tener dinero, tener salud, en las armas, en el poder de las armas, ¿no? Pero la paz que ofrece el mundo es una paz aparente, no es verdadera. En cambio, la paz que te ofrece Jesús es la paz verdadera. Es una paz interior, una seguridad interior que viene de tener comunión con Jesús y de saber que Dios nos ama infinitamente, aún a pesar de las tormentas que podamos atravesar en la vida. Yo los invito a que podamos inclinar nuestros rostros en esta mañana y orar en silencio al Señor. Si en esta mañana querés experimentar la paz con Dios, pedile perdón a Jesús por tus pecados. Allí donde estás, pedile a Jesús que perdone tus pecados. Jesús es el hacedor de la paz. Él quiere pacificar tu corazón. Él puede darte, y solo Jesús puede darte, la paz y la plenitud que anhela tu alma. En esta mañana, pedile perdón a Jesús por tus pecados, si nunca lo has hecho. Reconciliate con Dios en esta mañana. Vos tenés esta oportunidad que Dios te da de reconciliarte con Él.
Señor amado, te damos gracias porque tú eres el hacedor de la paz, Señor. Gracias, Señor, porque pagaste el precio de nuestros pecados en la cruz. Gracias, Señor, te alabamos. Señor amado, que venga tu paz a nuestro corazón. Queremos que venga tu paz a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros lugares de trabajo y a nuestro país, porque tú eres el hacedor de la paz. Jesús amado, ayúdanos a ser instrumentos de tu paz. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Querido amigo, hermano, no te vayas sin la paz de Jesús. Nos ponemos de pie y nos despedimos con este coro que dice ruinas gloriosas. Por ahí te sentís de esta forma. Te invito a que cualquier inquietud, está nuestro pastor Luis, nuestro Guillermo, están los diáconos, para quitarte cualquier duda. Y los jueves hay una reunión, hay un encuentro. El jueves dijiste, Luis, hoy todavía no está. Ah, cuando listo. Cantamos este coro entonces. La tempestad tú me cuidas, en dificultad me levantaré en tu gracia. El fuego andaré y no me quemaré. Espíritu aviva mi alma, a la cruz miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu gracia, Señor. Estoy muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma, a la cruz miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu gracia, Señor. Que seco y muerto está, levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, lo que seco y muerto, levantas con poder, restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra
Damos los avisos. El martes 19:30 aquí, la reunión de oración y estudio de la palabra. Esa es la reunión importantísima, porque tenemos que orar como oración comunitaria de la iglesia y además instruirnos cada vez más de tu palabra, alimentarnos. El miércoles se atiende a los adictos aquí también, el hermano Jorge Mancilla, y el sábado tenemos la conferencia a las 18:30. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres el autor de la paz verdadera. En la cruz Cristo recibió todo el odio del sistema mundo liderado por Satanás. Todos los efectos del pecado cayeron sobre Él, para que Él pudiera ser nuestra paz, esa paz inalterable que no hay dolor, no hay nada que pueda quitarnos esa preciosa paz. Si hay almas aquí en esta mañana que han sentido tu voz y quieren recibirte como Salvador, intercedemos por ellos o por ellas, también por los que han escuchado por la web. Bendícenos en esta semana que hoy comenzamos, Padre, que podamos agradarte, glorificarte y testificar de esta gloriosa paz que solamente la da al pie de la cruz con arrepentimiento y fe en nuestro Salvador Jesús. Te alabamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.